Videojueguistas, hoy en día parece que prácticamente todo está permitido en los videojuegos, pero hubo una época en la que esto no era tan así, a tal punto que juegos como Mortal Kombat llevaron a que el Congreso estadounidense discuta sobre la violencia en los videojuegos entre el año 1993 y 1994. Pero a decir verdad, este no fue el único juego subido de tono, e incluso a posteriori habrá peores. Y tal vez lo más curioso es que, sea por el morbo generado, por la rebeldía de desafiar la autoridad o lo que sea, muchos de estos juegos, incluso los que no fueron éxitos de venta, fueron muy buscados por los videojugadores, ni hablar de conseguirlo de manera pirata. Y también de la mayoría de esos juegos se guarda buenos recuerdos. Soy de una época en la que unos pocos bits podían hacer volar nuestra imaginación. El día de hoy acompañá a este nostálgico videojueguista a recordar videojuegos polémicos parte 1. Claro está que por motivos obvios voy a dejar de lado Mortal Kombat, pero si quieren pueden encontrar un video en el canal en el que hablo de este juego y de la polémica que generó en su época. Pero los juegos polémicos hay que reconocer que ya existían prácticamente desde los primeros tiempos de las consolas domésticas, por eso vamos a remontarnos varios años atrás, hasta 1982, cuando salió a la venta Caster Revenge para la Atari 2600. En el cual controlamos a un hombre sin ropa que tiene que tener relaciones con una mujer, también sin ropa y atada a un cactus, pero sin el consentimiento de la misma. Creo que entienden a qué me refiero, pero estoy tratando de no decirlo de un modo que me borren el video. Más allá que esto ya de por sí es polémico, lo peor de todo es que el juego se llama así en honor a George Armstrong Custer, un oficial de caballería del ejército estadounidense quien cayó en combate mientras se enfrentaba a las tribus nativas americanas. Por eso el título del juego, La venganza de Custer, ya que en el juego justamente la que está atada es una nativa americana. Más allá de que voy a evitar dar mi opinión personal sobre cada juego, debo decir que empecé con uno que me parece moralmente tan incorrecto que creo que no se debería haber publicado. Si hasta incluso comparado con el anterior, Beat 'em and Eat 'em, me parece tolerable. Este título también salió para Atari 2600. En él controlamos a dos mujeres sin ropa que deben atrapar con su boca un líquido largado por un hombre que se encuentra en una terraza en la parte superior del escenario. ¿Hace falta que aclare qué es ese líquido? Así como Caster Revenge, este juego está claramente orientado a un público adulto, pero más allá de lo discutible que pueden ser estas palabras, creo que este al menos tiene una temática para adulto, pero en el fondo no se está cometiendo ningún acto ilegal, si así queremos llamarlo, como sí sucede con el anterior. Pero empecé hablando del debate en el Congreso estadounidense, y la realidad es que aparte de Mortal Kombat, hay otros juegos que fueron usados de ejemplo en ese arduo debate. Uno de ellos era Lethal Forces, un light gun shooter salido para arcades y con ports, por ejemplo, para Super Nintendo y Sega Mega Drive. En este juego asumiremos el rol de un policía de Chicago que debe eliminar a una importante organización criminal que domina la ciudad. En el juego tenemos que ir eliminando a todos los criminales que aparecen en pantalla, pero siendo precavidos de no dispararles a inocentes o policías. Eso primero que nada para que quede claro. Este juego va a ser polémico por varios motivos. Lo primero de todo es que nuestros disparos no iban dirigidos a monstruos sino a humanos, por más que sean los malos. Y estos humanos estaban representados con fotografías y sprites digitalizados, por lo cual principalmente en el arcade aparentaba dispararle a un humano real, cosa que en consolas de 16 bits cambiaba, pero aún así el parecido es muy grande. Todo esto teniendo en cuenta que con los gráficos de hoy en día el realismo es algo corriente, pero en 1992 cuando salió este juego no lo era para nada. Y si queremos sumar controversia, nosotros disparamos una pistola de las llamadas Light Gun, que obviamente eran de juguete, pero por ejemplo la versión de este juego para Sega y Super Nintendo salieron a la venta con una pistola que sí, era de color azul, pero imitaba a una real.
Y claro, quien jugaba a este juego con una pistola de juguete y disparaba fotografías reflejadas en una pantalla, podía haberse tentado de agarrar un arma real y salir a disparar a personas reales. Otro juego repleto de violencia fue Doom, juego que incluso yo jugué bastante a pesar de no ser muy fanático de los shooters. Este juego considero que no necesita ni siquiera presentación, ya que creo que no hay discusión del gran éxito que fue y es Doom, siendo uno de los juegos más influyentes de la historia de los videojuegos, e incluso bastante revolucionario en el apartado gráfico. Pero a pesar de las alabanzas que recibe, hubo quienes también criticaron su extrema violencia. En este caso, el problema no era dispararle a humanos o a sus fotografías digitalizadas, sino lo satánico que resultaba el juego. Y se generó la preocupación de que juegos de este estilo sirvan de simulador para provocar ataques en la vida real, cosa que en cierto modo tuvo algo de verdad, ya que años después, en 1999, se producirá la denominada masacre de la secundaria de Columbine, obviamente en Estados Unidos, donde dos jóvenes van a desatar una ola de violencia y estos habían dicho que sería como jugar a Doom, ya que eran asiduos jugadores del mismo. Y voy a terminar con uno de mis videojuegos favoritos, tal es así que ya hablé de Carmageddon en otro video. Este juego parte de dos películas de los años 70 que le sirvieron de inspiración, Mad Max y The Death Race 2000, pero por problemas de licencias no van a representar a ninguna. Salieron varias versiones del juego, pero yo me quedo con las dos primeras, ya que iniciaron la ola sangrienta, y en particular la que elijo es la segunda entrega, y por eso les estoy mostrando imágenes de Carmageddon 2 Carpocalypse Now. Si bien estos juegos van a salir a partir de 1997, cuando ya había muchos juegos polémicos, su violencia era muy cruda, ya que a pesar de ser un juego en esencia de carreras, este nos premiaba por atropellar peatones. Cosa peor que un shooter, ya que no es tan fácil conseguir un arma y salir a disparar por la calle, pero encontrar un auto y simular Carmageddon en la vida real era un poquito distinto. Si bien el fetiche alrededor de este juego puede elevar el buen recuerdo que tenemos de él, en mi opinión Carmageddon 2 es un juego muy bueno. A mí me gustaba mucho, pero no sé, quizá, como dije al principio, guarde tan buenos recuerdos de este juego, pero de una manera inflada por el morbo que generó. No sé, no estoy seguro, ya que si uno lo piensa bien, capaz que era un poquito menos bueno de lo que recuerdo. Y es con este juego que termino este video, aunque hay muchísimos otros juegos polémicos, tales así que ya tengo una segunda parte en mente con juegos que seguramente más de uno recordará y otros no tanto. Así que videojueguistas, díganme en los comentarios las opiniones que tienen sobre estos juegos, qué otros conocen, a ver si ya los añadí a la lista o podemos armar una tercera parte. Y no mucho más. Como siempre digo, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.